un interesante reporte que de verdad, Smith, yo no lo conocía, y es el término de profesores sombra. ¿Sabía usted que existen? Bueno, un padre de familia narra cómo se vio obligado por un centro educativo privado a contratar adicional a un profesor sombra que asesore a su hijo con autismo. Es una obligación. Smith nos tiene todos los detalles. Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches y un saludo también a usted, amigo televidente. Todo esto sucedió cuando este padre de familia recién se daba cuenta que su hijo fue diagnosticado con el trastorno del espectro autista, una situación que sin duda alguna preocupó aún más cuando en este colegio, en esta escuela privada, le dijeron que tenía que contratar a un profesor sombra. ¿De qué trata este término y está contemplado dentro de nuestra legislación? Vamos a verlo. Un padre de familia expresó su indignación al verse forzado por un centro educativo privado a contratar a un profesor sombra para su hijo. Mi hijo fue diagnosticado con trastorno del espectro autista a los 4 años y a partir de entonces el centro educativo en el que cursaba hizo una exigencia de un docente sombra que le acompañara. Un docente sombra no es una figura reconocida por el Ministerio de Educación Pública y tampoco es una figura reconocida por la legislación vigente. Por 3 meses hizo la contratación. En ese periodo pagó casi 1 millón de colones por la colegiatura y otro 1 millón más por el sueldo del profesor sombra. Según la abogada Hermida Agüero, experta en derechos estudiantiles, es la misma escuela la que debe dar los servicios necesarios. El estudiante es una persona que, en primer lugar, no era su primer año, ¿verdad?, de estudios en esa institución educativa privada. Ya tenía varios años de estar ahí, ya lo conocían en el centro educativo, y lo que percibo es que hubo como falta de apoyos, desinterés, ¿verdad?, incapacidad por parte de los profesionales del centro educativo o de las autoridades del centro educativo de determinar qué apoyo necesitaba, y entonces recurrieron a la figura más fácil, que es pedirle al papá que contrate a un docente sombra. Al respecto, expertos en educación y en derecho advierten que la obligación de contratar a un profesor sombra no siempre está justificada y podría constituir una discriminación hacia los estudiantes con discapacidad y sus familias. A dar los apoyos que requiere una persona que tenga cualquier necesidad educativa especial. Y desde la ley 7600, en el artículo 14, habla de la obligación del Estado, ¿verdad?, de dar ese apoyo. Yo siempre digo que cuando hablan de docente sombra, que una sombra no es lo que ayudaría, es un docente de apoyo realmente. Y en esto, pues la ley 7600 es muy clara. Coacciona en algunos casos a los padres de familia a que incluso incurran en establecer una relación laboral con esta persona, ¿verdad?, porque de esta persona tiene que trasladarse al centro educativo. En el ITER puede tener un accidente en el mismo centro educativo y se establece esa relación, digamos, laboral, porque tiene que tener una póliza, tiene que tener un pago por sus servicios profesionales, ¿verdad? Desde hace 2 años enviaron un recurso de amparo esperando una respuesta. Ni ninguna institución, por razón de discapacidad, jamás puede rechazar a un niño o a cualquier persona. O sea, esa nunca sería, por agregarla, simplemente una razón. Realmente todo centro educativo debe gestionar los apoyos que el niño requiere. Uno esperaría que presentara un recurso de amparo ante la Sala Constitucional para que garanticen el acceso a la enseñanza, el acceso a la educación para un niño sin o con condiciones especiales, se resuelva en menos de un mes. Pero la Sala Constitucional, después de 1 año y medio, sigue sin resolver este caso. El padre todavía cuestiona la legalidad y ética de esta exigencia, preguntándose si es justo. Le informó Smith Jiménez Rojas, Noticias Telediario.
Un hecho que llama mucho la atención, no sé si usted en su casa habrá escuchado el término profesor sombra, al menos acá en el estudio, en nuestra redacción, es la primera vez que escuchábamos acerca de este tipo de situaciones que obligó a este hombre por 3 meses pagar 1 millón de colones, además de pagar la colegiatura en esta escuela. Pasaron los años y ahora este menor, que ahora tiene 7, se encuentra en un centro educativo pequeño, sí, pero que ha podido desarrollarse de una mejor manera, donde ya incluso aprendió a leer y a escribir, cosa que anteriormente no podía realizar. Smith, yo siempre he compartido la experiencia de mi familia, donde contamos con una niña autista en grado de los más severos, y cómo el ingreso a la Escuela Neuropsiquiátrica Infantil, que está ubicada en el sector de Tibás, nos cambió la vida, o le cambió la vida principalmente a mi hermano y a mi cuñada, que son los que se encargan de esa niña, y la evolución y las capacidades que logran desarrollar bien guiados los niños autistas, incluso en grados severos, son importantísimos, son avances que solo las familias que pasan por esto pueden llegar a entender. Y aquí le preguntaba yo a usted, fuera de cámaras, ¿qué sucede si en este caso se da con un señor que hace la denuncia, que pudo pagar en su momento ese importante monto? Pero ¿qué pasa con los niños con espectro autista que están en centros públicos? Bueno, este caballero señala una incomprensión cuando todo esto surgió. Primero, bueno, él no entendía de qué se trataba el espectro autista, y tampoco la institución en la que estaba su pequeño lo entendía. Esto acabó por una expulsión hacia el menor de edad debido a las conductas que esta escuela señalaban en contra del menor. Luego, como bien les dije, se encuentra ahora en un centro educativo más pequeño, en donde la abogada señala que tuvo un desarrollo mejor que el que ha tenido durante los primeros años que estuvo en el anterior centro educativo. Es importante destacar que desde hace más de año y medio ingresaron un recurso de amparo a la Sala Constitucional esperando una respuesta ante este caso, puesto que este término profesor sombra no está estipulado en ningún estatuto del Ministerio de Educación Pública. Ciertamente, como también lo explica la asociación, debe de brindarse un apoyo a toda esta población, pero debe ser garantizado por la misma escuela o colegio en la que se encuentre el menor de edad. Bien, súper interesante el tema, Smith. Gracias por plantearlo esta noche, y por supuesto le vamos a dar seguimiento a este recurso de amparo. Sabemos de que mucha gente o muchas personas, incluso ya adultos con espectro autista o con algún tipo de Asperger, ni siquiera están diagnosticados en nuestro país, y eso es importante conocerlo y difundir más este tipo de informaciones para que todos aprendamos. 8:50.